audiencia, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del Sector de la Noche. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes de comenzar con las historias, nos gustaría saber de dónde y a qué hora nos están escuchando. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen y que la historia comience ahora. Comenzamos. Esto que voy a contar no me lo inventé para asustar a nadie. Yo mismo lo viví, y si hoy lo cuento es porque todavía, cuando cae la tarde y el monte se queda callado de golpe, se me aprieta el pecho como aquel día. Fue en el año 2004, cuando yo tenía un poco más de 20 años, y vivía en un pueblo metido entre los cerros, entre la Sierra Norte de Puebla, de esos donde la neblina baja sin avisar, y el camino se vuelve pura vereda. En ese tiempo yo trabajaba en la tierra con mi familia, y la verdad, en aquellos tiempos no había tantos lujos, pues había puro maíz, frijol y café, y pues la verdad con eso nos sosteníamos, aunque fuera la fuerza de puro lomo. Ese día me fui temprano a la milpa, a revisar una parte del terreno que quedaba pegado al monte. Era una franja donde los árboles se juntaban como si estuvieran cuidando algo, y por ahí pasaba una veradita que conectaba con el pueblo. Me acuerdo por el sol que estaba fuerte, pero el aire traía humedad, como si arriba estuviera lloviendo, y el agua se quedara colgada en las hojas. Entre las 2 y las 3 de la tarde, mientras yo andaba quitando hierba y acomodando unos surcos, escuché un llanto de un bebé. Era muy clarito y muy fuerte, de esos que no se confunden con nada. Al principio, ni siquiera me saqué de onda tanto, porque en el pueblo era muy común que la gente se fuera al campo con los chamacos, ya sea amarrados en el rebozo o cargándolos en los brazos. Aún así, me levanté mirando por reflejo, buscando dónde venía y de dónde provenía ese sonido. El llanto parecía salir de entre los árboles, pero cuando miré, no vi a nadie. Caminé unos pasos, aparté el pasto alto con la mano y me asomé hacia la vereda, y nada, solo era el sonido, como si el aire lo trajera de un lado a otro, rebotando en el valle. Y entonces sí, por la vereda apareció una pareja joven, conocidos del rumbo. Venían despacio, y el hombre con un machete en el cinto, y la mujer con un rebozo, y el bebé en brazos, llorando como si le doliera la vida. Se detuvieron a saludarme, y yo les respondí. Platicamos un poquito, lo normal, que si la temporada estaba baja, que si la tierra estaba dura y que si el café ya pedía limpia. Sin embargo, el bebé siguió llorando, pero ya no era un llanto normal, era como más de hambre o de sueño. Ellos se fueron y yo seguí con el mío. La tarde se me fue rápido. Cuando el sol empezó a bajar, el monte cambió de color, como si le echaran una sábana gris encima. A eso de las 6 de la tarde, aguardé mis cosas y me colgué el morral, y agarré un tenate vacío que había dejado cerca, porque a veces me servía para cargar mazorca o a veces herramientas. Iba a emprender mi camino de regreso cuando escuché otra vez el llanto. Esta vez no era uno, más bien eran dos llantos distintos, uno más agudo que el otro era más ronco, como si los bebés fueran de diferentes edades. No lo sé, se me erizó la piel, porque yo ya acababa de ver a la pareja con un solo niño. Y además esos llantos no venían de la vereda, sino de adentro del terreno, hacia las partes donde el maíz apenas crecía y la tierra se sentía más fría. Lo primero que pensé fue, alguien anda jugando o dejaron algo ahí. Lo segundo que pensé, casi apagado, fue, ¿y por qué no se oye ningún adulto? Caminé hacia adentro del terreno, y con cada paso que daba, el llanto se escuchaba más cerca, más metido entre los oídos. El aire se había calmado de repente, como si el monte estuviera aguantando la respiración. Yo sentí el corazón golpeándome en la garganta, pero seguí, porque también me dio coraje pensar que pudieran haber criaturas abandonadas. Cuando llegué a una parte donde el suelo estaba removido, como si alguien hubiera escarbado con prisa, y ahí fue cuando los vi. No voy a decir que vi dos bebés, como si estuvieran bien puestos o claritos, porque no fue así. Lo que vi fueron dos bultitos medio cubiertos de tierra, con formas de mi mente. En ese instante, juro que no eran cuerpecitos. Dos cabecitas asomadas, dos torsos pequeñitos,
y el llanto saliendo de ahí, como si la tierra estuviera llorando por ellos. Me agaché temblando. Les hablé, casi sin voz, como si le hablaba a un niño para que se calme, y con las manos empecé a apartar la tierra. Sentí el suelo húmedo, pegajoso. En cuanto intenté sacar el primero, me llevé la sorpresa. Pesaba demasiado. No era el peso de un bebé, ni de dos, ni de nada que pudiera explicar. Era como levantar un costal de piedras, de esos que te jalan la espalda. ¿Qué es esto?, pensé, y aún así terco lo intenté otra vez. Me ardieron los brazos, se me tensó el cuello y logré sacar aquel bulto. En eso lo puse en el tenate, rápido y sin pensar mucho, con la idea fija de llevarlos al pueblo y que alguien reconociera a los padres. Luego fui por el segundo y fue peor, como si la tierra no quisiera sacarlo. Cuando por fin lo metí también, el tenate se hundió y mis piernas se doblaban tantito. Y lo más raro era que el llanto no paraba y se oía como si estuvieran ahí, vivos, respirándome encima, aunque yo evitaba mirar de frente, por miedo a ver algo que me dejara marcado para siempre. En eso, me colgué el tenate con el mecapal como pude, lo acomodé en el pecho para que no me soltara la espalda y empecé a caminar hacia la vereda. Cada paso era una batalla y el peso iba arrancándome el aire y yo sentía como si me clavaran algo en los hombros. Al rato el llanto se me metía en la cabeza, no solo en los oídos, como un ruido que te hace perder la paciencia y la razón. Y a medio camino me detuve a sentarme bajo de un árbol. Me ardían las manos, me temblaban las piernas y yo solo pensaba: aguanta ya casi. Ahí fue cuando vi a lo lejos a un vecino regresando con su esposa, caminando tranquilos, como cuando alguien vuelve de trabajar, y al verlo sentí alivio, porque ya no iba a estar solo. Me levanté y fui hacia ellos, jadeando, y les conté a grandes rasgos lo que había pasado. Les dije que traía 2 bebés, que los había encontrado en la tierra, y que necesitaba ayuda para cargarlos porque pesaban muchísimo, como si fueran costales de piedra. El vecino me miró con una cara que no se me olvida. ¿Cuáles bebés?, me dijo, frunciendo el ceño. Yo me quedé helado. Pues los que vienen llorando, le respondí, asegurando que también él los estaba escuchando. ¿No los oyes? Sin embargo, él y su esposa se miraron entre sí y negaron con la cabeza, ni una mueca de que estuvieran oyendo algo. No se oye nada, dijo ella, y eso me dio un escalofrío, porque el llanto para mí era como un trueno. En eso el vecino se acercó al tenate y levantó un poquito la tapa de palma, y en cuanto metió la mano para apartar, abrió los ojos como si hubiera visto una culebra. ¿Qué traes ahí?, murmuró. ¿Por qué andas cargando piedras? Ya en este punto, ya estaba desesperado. Me arrodillé y jalé el tenate hacia mí y miré. Adentro no había ningún bebé, pues había 2 piedras grandes, húmedas, manchadas de tierra, una más redonda que la otra, como tepetate arrancado del cerro. Piedras de esas que usan uno para detener las lonas, pesadas y frías y muertas. Me quedé sin saliva, y aún así, con los ojos en las piedras, seguí escuchando los 2 llantos, muy claritos y desesperados, como si estuvieran atrapados dentro de mí. Sentí que el estómago se me volteaba. Solté el tenate, como si me quemara, y las piedras cayeron al suelo como golpe seco. Y el llanto, por un segundo, subió de volumen, como un berrido cerca de mi cara. Y yo ya no pensé, solamente corrí junto con ellos, sin mirar atrás, con la vergüenza y el terror mezclado. Llegamos al pueblo casi de noche. Yo iba sudando y pálido, con la garganta cerrada, y cuando entré a la casa y conté lo ocurrido, mis padres no se rieron y dijeron que estaba loco. Mi madre se persignó en silencio, y mi padre se quedó mirando al piso, serio, y luego dijo que algo que me dejó peor. Eso, hijo, eso es el mal del aire, o algo que se te pegó, pues en ese terreno hay cosas viejas, cosas que no se deben tocar. Esa noche no dormí, me acosté y cada vez que cerraba los ojos
Escuchaba los dos llantos, bajitos, como si estuvieran debajo de mi cama. Me levantaba y prendía la vela. Revisaba y no había nada, pero el miedo seguía ahí, como un animal escondido. Al día siguiente buscaron una señora que sabía curar de espantos. Llegué con un copal, con una ruda y con un rezo que no entendía del todo. Pues me pasó un ramo por el cuerpo, me sopló la nuca y me dijo en voz baja, sin dramatizar: no fue tu culpa, te hicieron ver lo que querías ver. Si vuelves a escuchar a un bebé llorar en el monte, no lo sigas, aunque te parte el alma. Desde entonces, jamás volví a trabajar solo en esa parte del terreno. Con el tiempo, me fui del pueblo, como muchos, buscando vida en otro lado. Pero hasta el día de hoy, cuando me toca pasar cerca de una barranca o de un monte espeso y el aire se queda quieto, me acuerdo de ese peso imposible. Y lo peor de todo, que el llanto, aunque las piedras ya estaban en el suelo, seguían sonando dentro de mí, como si alguien se hubiera quedado viviendo ahí, en un rincón de mi cabeza, esperando a que vuelva la tarde para llamarme otra vez. Gracias por escuchar mi historia. Buenas noches, comunidad. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Buenas noches, comunidad. Este testimonio lo mando por medio de mi hija, porque yo ya no me llevo bien con las cosas del celular. Pero lo que voy a contarles lo traigo atravesado desde décadas, como una espina que nunca termina de salir. Me llamo Rafael, tengo 59 años, y esto me pasó cuando tenía 28, por ahí como en 1994, en un pueblito de la sierra de Veracruz, de esos pueblos que a las 8 de la noche ya no se oyen más que grillos, perros y el río mascando piedras en la oscuridad. No es cuento, ni es una exageración para asustar. Si a ustedes no les ha tocado ver algo así, qué bueno, pero en el monte pasan cosas que no piden permiso. En este pueblo se hablaba desde siempre de una aparición, a la que le decían la enlutada. Decían que era una mujer vestida de negro, completamente oscura, como si la noche se le hubiera pegado al cuerpo, y que cargaba un bebé envuelto en un rebozo. Lo malo no era verla de lejos, porque muchos juraban haberla visto cruzando la vereda, quieta, entre los cafetales y parada justo en el camino, como esperando a alguien. Lo malo era cuando se te arrimaba y te hablaba con voz quedita, como si cantara. Decían que ofrecía mostrarte el bebé, nomás tantito, y el que se asomaba se quedaba como oído. No era una locura de gritar y correr como borracho, era otra cosa, como si la persona se quedara mirando por dentro, sin regresar del todo. A mí me daba miedo, sí, pero también pensaba, la gente inventa, porque en el pueblo cualquier sombra se vuelve historia. Hasta esa noche, esa maldita noche. Era un martes, lo recuerdo muy bien, porque ese día tenía que bajar temprano a la cabecera a comprar refacciones para la bomba de agua. Estábamos cenando frijol con tortillas calientes, y mi esposa regañando a los chamacos, porque estaban jugando con la lámpara de petróleo, cuando los perros empezaron con sus ladridos raros, no de visita, sino de alarma, como cuando algo se te mete al patio y ellos no lo entienden. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a Marta, la esposa de mi compadre Eusebio. Venía corriendo por la calle de tierra, despeinada, con la cara blanca, como si le fueran vaciado la leche, temblorosa. Antes de que yo le preguntara, se me pegó el portón, con los ojos bien aguados. Rafa, por favor véngase. Eusebio viene mal, viene como si no fuera él. En eso le dije a mi esposa que no se moviera de la casa. Agarré una chamarra y me fui con Marta. En el camino no había casi luz, nomás una lámpara amarilla por allá y otra más lejos. Y en el monte se miraba como un paredón negro alrededor del pueblo, respirando.
Conforme nos acercábamos a su casa, se empezó a oír el escándalo, golpes secos, trastes quebrándose y un alarido ahogado, como si alguien gritara con la boca tapada. Y cuando entré, vi algo que todavía no puedo describir. Eusebio estaba en medio del cuarto, sin camisa, sudando frío, con los ojos abiertos de más, y se pegaba con la frente en la pared, como si quisiera romperla. Marta y su suegra lo jalaban de los brazos, pero él tenía unas fuerzas que no eran normal. En el piso había vidrios, comida tirada y una silla volteada, y en el aire olía a humo de lámpara y a miedo. Ese miedo que se te mete por la nariz y te hace salivar como cuando te quieres vomitar. «Compadre, mírame», le gritaba, agarrándolo de los hombros. Pero él no me miró. Estaba viendo un punto que no existía y murmuraba algo entre los dientes, como rezando o cantando, pero no le entendía nada. «No es borrachera», soltó la suegra, llorando. Llegó del cafetal así nomás. Se sentó y empezó a temblar, y luego se puso peor. Intentamos sujetarlo con un mecate, sin lastimarlo, pero era como amarrar un animal asustado. En una de esas, me alcanzó a rasguñar el brazo, y sentí que sus uñas estaban heladas. De pronto, volteó la cara hacia mí, por fin, y en su mirada vi una cosa que me enchinó la piel. Un terror puro, de esos que no se actúa. Me apretó la muñeca y dijo, muy clarito, con voz quebrada: «No mires lo que trae». Eso fue todo lo que me dijo, y volvió a retorcerse. En eso, Marta se agarró la boca con la mano, como si se le hubiera salido el alma. En eso ella empezó a platicarnos. «Rafa, en el camino venía tarde del cafetal. Dijo que escuchó un llanto, y luego una canción como un arrullo, allá por la vereda de Las Palmas». En eso la suegra se santiguó y escupió en el piso, como hacen los viejos cuando se asustan de verdad. «Ella es la de negro». Yo quise decir que no, quise volver con mi idea de que todo era un cuento, pero en el cuarto, la sangre en las cejas de Eusebio, el vidrio y el temblor de las manos de Marta me cerraron la boca. En ese momento, lo único que me importaba era sacarlo de ahí, antes de que se matara o se nos muriera por un golpe. En el pueblo había una señora que no era bruja, como dicen por decir, sino curandera vieja, de las que aprendieron de antes, doña Meche, que vivía rumbo al río. Pues decían que sabía leer el susto del cuerpo, y que cuando el monte te agarraba, ella podía regresarte. No había doctor cerca, y en las noches menos, así que los subimos entre tres, en una carretilla con cobijas, y nos los llevamos. Sin embargo, ese camino se me quedó grabado, como una expedición al fondo de un pozo. Los perros nos seguían ladrando, el aire venía húmedo, y por rato se oía, allá a lo lejos, un canto muy apenas, como si alguien tarareara sin voz. Yo iba empujando, sudando, y cada vez que la carretilla brincaba en una piedra, Eusebio se quejaba como si le doliera el alma, y no el cuerpo. Sin embargo, en una curva, antes de llegar al río, Eusebio se incorporó de golpe, y por encima de su hombro miró hacia el monte. Abrió la boca como para gritar, pero no salió ningún sonido, nada más un jadeo, y sus ojos se llenaron de agua. Luego se tapó la cara con ambas manos, como un niño. Ahí estaba», susurró. Me dijo, «Ven, mira, ven». Yo apreté los dientes y seguí caminando sin voltear, porque sentí una certeza rara. Si volteaba en ese momento, aunque no viera nada, algo me iba a ver a mí. Llegamos, y doña Meche nos abrió a la primera, como si ya nos estuviera esperando. Tenía la lámpara prendida y el cabello recogido, y nomás con ver a Eusebio, chasqueó la lengua. «Esto no es una enfermedad», dijo, «esto es una mirada ajena». Entonces lo sentó en el suelo, le puso sal alrededor y empezó a pasarle un ramo de ruda y pirul desde la cabeza hasta los pies, despacio, sin prisa, como quien barre una casa. Y mientras hacía eso,
Murmuraba rezos mezclados con palabras que yo no conocía. El cuarto olía a hierba y a copal, pero debajo de todo eso seguía oliendo a ese miedo agrio que deja la desgracia. Eusebio se puso peor por un rato, se arqueó, pataleó, y en uno de sus movimientos se abrió la herida de la ceja. Marta se quiso acercar, pero doña Meche le alzó la mano. No lo abracen, ahorita no es él que pide, es otra cosa lo que se acomoda. Le dio era una botellita con alcohol y hierbas, le sopló humo en la cara y luego, sin avisar, le apretó el pecho con los dedos como si buscara un botón oculto. En eso Eusebio soltó un quejido y empezó a toser con una voz profunda, como de pozo. De su boca no salió sangre, como las historias que exageran. Salió algo peor por lo real, un pegote negro, espeso, con hebras como cabello mojado, que cayó al suelo como un sonido triste, pesado, como lodo. Doña Menche no se espantó, lo recogió con una hoja de plátano, le echó sal gruesa encima y lo metió en una lata. Esto se va donde se encontró, dijo seca. Si no, regresa. Y ahí fue cuando de veras entendí que no se trataba solo de curarlo, sino de cerrar algo. Nos mandó a mí y a mi cuñado de Marta a llevar la lata a un cruce de caminos, donde la vereda del cafetal se parte en dos. Enterrarla sin hablar, sin voltear y sin responder si alguien nos llamaba, aunque fuera una voz conocida. En esa caminata, con la lata caliente entre las manos, fue la parte que todavía me despierta a veces, porque, llegando al cruce, el aire se puso raro, como si el monte se acercara un paso, y escuché clarito, en la espalda, un arrullo bajito, y luego una voz de mujer, suave, conocida, como si fuera mi esposa, diciéndome mi apodo. No respondí, ni siquiera volteé, pero me ardieron los ojos de tanto querer mirar, pero metí la lata al hoyo, como si me fuera la vida. La tapé y nos regresamos con la boca apretada. Cuando volvimos, Eusebio estaba acostado, dormido como piedra. Su cara ya no tenía ese terror, sino un cansancio humano, normal. En eso doña Menche nos dijo que al amanecer iba a despertar sin acordarse de nada, y así fue. No recordaba el llanto, no recordaba el canto, y no recordaba a la mujer. Y cuando le preguntamos por qué se le hizo tarde en el cafetal, nomás dijo que se le fue la hora, como si el tiempo se le hubiera doblado. Eusebio siguió con su vida, sí, pero desde esa noche quedó distinto, no en la cabeza, sino en el cuerpo. Le daban temblores cuando escuchaba bebés llorar en la madrugada, y jamás volvió a caminar solo por el monte, cuando el sol ya se estaba cayendo. Pero a mí me pasó algo peor. Yo no vi en enlutada, y aún así, desde entonces, cuando el pueblo se queda callado y el río suena más fuerte, a veces creo escuchar, de lejitos, un arrullo que no viene de ninguna casa. Por eso lo cuento, no para que me crean a fuerzas, sino para que, si alguna vez andan solos por el monte y escuchan a una mujer cantar con un bebé en brazos, no se acerquen con curiosidad, no se hagan los valientes y sobre todo, no miren lo que trae envuelto, porque hay miradas que no te matan, pero te dejan vivo, nomás para que te pierdas por dentro. Aquí les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que en verdad en la enlutada exista ese espíritu malévolo? O tal vez sea una bruja, o tal vez algo peor. Si a ti te pasara algo así, ¿irías con una curandera o llamarías a la policía o al doctor? Cuéntanos. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias por escuchar mi historia. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al sector de la noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí
La oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.